¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Héctor de Mauleón, le agradezco que nos acompañe en una nueva emisión del Foco. Le doy la bienvenida a mi querida Beca Duncan. Hola, ¿qué tal? Estamos donde nos quedamos el programa pasado, precisamente estamos en el pueblo de San Juan y San Pedro Tezompa, en las cercanías de Chalco, contando la historia de un poblado que desapareció, que estuvo situado en un lugar, desapareció, se tuvo que mover, se tuvo que llevar su iglesia, se tuvo que llevar la población hacia otro sitio por los hundimientos que se estaban provocando en el lugar donde se fundó originalmente y al que sacudió después la catástrofe del agua. Estamos hablando de un lugar rodeado de chinampas, rodeado de canales, un lugar en donde las hortalizas y las verduras se generaban y eran las que alimentaban a la Ciudad de México. Es el lugar de los grandes recorridos en trajineras y en canoas desde este pueblo hasta, pues digamos, las cercanías del Palacio Nacional, donde terminaba el canal de Real, el canal de la Corregidora, después de atravesar Santa Anita y después de atravesar La Viga, etcétera, para llevar pues las flores, las verduras, diversos bastimentos hacia ese lugar. Hemos encontrado una historia sorprendente, mi querida Beca, que comienza en el siglo XVI, con la llegada de los primeros franciscanos a este lugar, los primeros trabajos de evangelización y una historia pues muy sorprendente que atraviesa distintos momentos del pasado mexicano. Encontramos aquí uno de los bastiones zapatistas. Exacto, sí. Y un lugar cargado de historia. Estaba lloviendo, no sé si podemos acercarnos antes de seguir. Aquí nos quedamos la vez pasada, nada más que vimos, digamos, a vuelo de pájaro, muchas de las cosas que estaban aquí, pero estoy viendo aquí que tienen basado en el mapa de Uppsala, se alcanzan a ver la red de los caminos, que como dice aquí la ficha, abarcaban el área de Culhuacán, la Ciudad de México, los pueblos de Ajusco y Xochimilco. Entonces, así es, caminos, algunos de tierra y otros, como bien decías, de agua, ¿no? Bueno, el pueblo de Tezompa, hay que recordarlo, tiene canales que todavía pudimos ver en el programa pasado, algunos viejos vestigios de ellos, que se conectaban sobre todo a través de la zona de Tláhuac. Es un pueblo hermanado con Mixquic. Pegadito a Mixquic, ¿no? Así es. Nos comentaban que hay una fiesta religiosa prácticamente desde que acaba el año hasta que vuelve a acabar. Así es. Es un pueblo que todo el tiempo está sumergido en esas festividades, en peregrinaciones, en festejos diversos. Y, a ver, entramos. ¿Cómo estás? Bien, Héctor. Hola. ¿Cómo estás? Ulises, Beca, bienvenidos Ulises. nuevamente a San Juan Tezompa. Y estamos viendo aquí pues lo que aquí nos quedamos, que es el origen de la investigación que han estado haciendo ustedes para formar un museo comunitario. Precisamente este esfuerzo que hacemos para recabar esa historia, ¿no? Y rescatar esa historia que estaba oculta porque siempre ha estado presente, pero bueno, haciendo un esfuerzo comunitario estamos tratando de rescatar esa historia, ¿no? De Tezompa, de ese pueblo originario del que platicamos la emisión pasada precisamente, y con ayuda de nuestros vecinos y amigos pues estamos haciendo un esfuerzo, ¿no? Para fundar y tratar de recabar toda esa historia, ¿no? De nuestra comunidad. Esto es parte de una exposición, la exposición itinerante de los 13 pueblos originarios, incluido Tezompa, obviamente. De Chalco, ¿no? Exactamente, ¿no? De Chalco. Y bueno, Tezompa es uno de ellos, ¿no? Nuestros vecinos, pues tenemos vecinos que son artistas o artesanos, ya vieron los trabajos de cartonería, de cera. Y estos son impresionantes. Sí, no, el maestro es... Oye, antes de seguir, quisiera que nos detuviéramos de nuevo en esto. Es una réplica. Esta es una copia del original que está aquí. Que lo conservan a un lado. Precisamente, ¿no? Y es el mapa de tierras y aguas del Fondo Legal de Tezompa. Esto está fechado en 1614 y autorizado por el marqués de Guadalcázar, que era el virrey en ese tiempo de la Nueva España.
Y Ulises, tenemos, además de estas réplicas de códices y mapas, tenemos también piezas prehispánicas que pues nos hablan de las raíces de este pueblo que son pues muy anteriores a la conquista. Sí, precisamente en los terrenos que pisamos, bueno, la gente ha encontrado, ¿no? Al estar barbechando, al estar trabajando en las tierras o construir una casa, ¿no? Vemos cerámica aquí que básicamente es cerámica del posclásico tardío, de 1200 al 1521, pero un dato interesante, ¿no? Bueno, a mí me parece interesante cuando empecé a leer un poco, son estas figurillas que ya no presentan rasgos prehispánicos, ¿no? Y que nos hablan de lo que precisamente platicábamos, ¿no? El paso de Hernán Cortés por estas tierras, ¿no? Es decir, es mano indígena, ¿no? Pero ya con algunos elementos que hablan de un personaje real, digamos. Español, ¿no? Las características totalmente españolas. Y bueno, sin duda nos habla del contacto, ¿no? De hecho, la cerámica así la denominan, ¿no? Cerámica de contacto. Así es. O sea, cuando hubo el contacto entre indígenas y las gentes españolas. Ahora, esto que dices del año 1200, pues es interesante porque en los programas en los que estuvimos con el doctor Jalpa, que bueno, es quien ha impulsado esta exposición itinerante por los pueblos de Chalco, él nos comentaba que si bien hay algunas raíces olmecas en la zona, se han encontrado algunas piezas olmecas, así es. Realmente va a ser en el siglo XIII, es decir, en los años 1200, cuando van a llegar la mayoría de los pobladores, ya los que se van a asentar y los que finalmente van a tener el contacto tanto con los mexicas como con los españoles, ¿no? Sí, en esta zona también, caminando por la parte alta, hemos encontrado vestigios que datan de la época preclásica, ¿no? Contemporáneos con los olmecas. Digo, hay que hacer una investigación pertinente y la intervención arqueológica para datar y que nos puedan decir precisamente, ¿no? De qué época estamos hablando, pero en esta zona y la mayor parte de las piezas arqueológicas pues datan, ¿no? de la época azteca, ¿no? La última, no, pues hay cosas la última etapa de azteca, verdad, ¿no? de verdad maravillosas. ¿Puedo adelante, tomar? Mira, sí. Déjame poner esto aquí. Nada más el trabajo, como es como al pastillaje, ¿qué será esto? Sí, yo creo que ya son piezas de molde. ¿Cómo se logra el rostro? Es una pieza de molde. Fragmentos, aquí falta la cabeza. Pero sí, claro. Es difícil, ¿no? Pensando que la maquinaria agrícola, pues, ha destruido buena arrasado parte. mucho. Tenemos otro. Este está prácticamente completa, ¿no? Y es una sonaja. Es una sonaja. Es una figura que hace relación a Zihuacóatl, ¿no? Como la diosa de la fertilidad. Claro, que aquí en esta zona había un culto importante a ella. Muchísimo, muy importante, ¿no? Entonces, estas piezas son relativamente comunes encontrarlas. Luego vemos fragmentos de obsidiana ya trabajada, pulida, aquí se ve el trabajo. Bueno, y estos diseños también en la cerámica son muy interesantes. ¿Han podido investigar algo sobre lo que está aquí? Pues lo único que tenemos ahorita como bien claro es que sí es la última etapa azteca, ¿no? Posclásico tardío. Entonces, estas puntas trabajadas, mira. Sí, exactamente, ¿no? Puntas de proyectil que nos hablan tal vez de esa parte bélica, ¿no? De que siempre estuvo presente con los aztecas y también la parte de cacería, ¿no? Entonces, pues sí, un pueblo conquistado por los mexicas del Chalca. Precisamente, ¿no? Precisamente. Y bueno, recalcar, ¿no? Que lo que comentaban hace rato, ¿no? Todavía tenemos esa parte del maíz que Chalco fue una comunidad que durante muchos siglos abasteció, ¿no? Por la cantidad de agua, el maíz de esta zona fue el mejor de la zona, ¿no? Por eso es que existían los canales, las haciendas que llegaron a instalarse en las cercanías de Tezompa y en general de Chalco, ¿no? ¿Por qué? Pues se dedicaron a la producción de maíz de muy alta calidad, ¿no? Entonces era muy codiciado en la Ciudad de México. Y bueno, a lo mejor podemos verlo en unas fotografías que tenemos y que la comunidad nos ha hecho el favor de compartirnos, ¿no? Esta es la memoria colectiva. Esta es la memoria de Tezompa, porque cada quien ha aportado, ¿no? Muy cerca de donde fue tomada esta fotografía, ¿no? Entonces eso nos habla de que hace no más de 80 años esto era Tezompa, ¿no? Sí. Un lugar lleno de agua, de maizales, y el cerro que vemos es el cerro que está ahí, ¿no? Que podemos ver detrás de estos ventanales, ¿no? Eso era Tezompa hace 60 años. Hasta los años 60. Oye, ¿esto qué serán balas zapatistas? ¿No? Seguramente esta zona hay que recordar. ¿Aparecieron en el campo estas balas? Sí. Probablemente son de los ejércitos zapatistas. Muy probablemente. Que andaban aquí como Pedro por su casa, ¿no? Sí, y todavía podemos caminar por allá y las encontramos casi a veces a flor de tierra, ¿no? Y son artefactos que ha ido donando la comunidad y que tratamos de... Bueno, los metates, qué maravilloso. Pues fue una herramienta básica, ¿no? Para la cuestión culinaria. Y bueno, podemos ver fotos, ¿no? Cuando se va el agua,
Precisamente. Cuando se ve el agua, estamos viendo aquí los canales, etcétera. Había un ojo de agua muy célebre y cuando el agua había acaba, muchísimos ojos de agua. No estamos leyendo un poco de este señor Peñafiel que vino a hacer un recorrido por esta zona y llegó a contabilizar, si no me equivoco, 72 o 74 ojos de agua en este pequeño lugar, ¿no? Imagínense la cantidad de agua, ¿no? Sí. Habla de que podía surtir a no sé cuántos miles de personas, de la calidad, de la más alta calidad, ¿no? Agua pura, básicamente. Todo eso lo chupó la Ciudad de México. Todo eso se fue y vemos las consecuencias, ¿no? ¿Qué pasó? Una manifestación pidiendo agua para cubrir las necesidades del pueblo. Precisamente. Porque anteriormente aquí la gente se abastecía en su casa, todos tenían un pozo de donde abastecerse de agua. Sí, el agua brotaba, ¿no? Literalmente. Estas fotos familiares tienen un encanto, el encanto de los retratos antiguos. Así es. Diría Fernández Ledesma, y un fusilamiento, ¿a qué corresponde ese fusilamiento? Hay que ver, pero yo creo que no es de esta zona, puede ser de los pueblos vecinos, pero sin duda que es... Están dando la orden ya con el sable para detonar. Es un esfuerzo muy grande y bueno... aprovechar para invitar a la gente, ¿no? Que siga aportando esa parte de la historia de nuestra comunidad para rescatar, ¿no? Invitar a los niños, a los jóvenes a que se creen esa identidad, ¿no? De que Tezompa es un pueblo importante, lo fue desde la época prehispánica, desde la época colonial, y bueno, hay que resaltarlo, ¿no? Tezompa está lleno de historia y de cultura, entonces invitar a la gente que nos siga apoyando, que se fije, ¿no? En el museo, y lo importante es pues agradecerles por visitarnos y que recuerden las puertas de Tezompa están abiertas para todo el mundo. Muchísimas gracias, Héctor. Beca, gracias. Le damos una vuelta al territorio azteca. La noticia está en las calles, en los rincones de todo México. El espacio de ADN 40 donde dejamos los foros de televisión y nos vamos a donde se mueve la información. Porque usted lo sabe, este espacio, este programa, lo hacemos absolutamente todos. Norte a sur te traemos los hechos. Esta es nuestra crónica urbana. Tu ciudad en tiempo real. Lunes a viernes, 19 horas. ADN 40. Siempre conmigo. En punto de las 9 de la noche conoce los acontecimientos que son y serán noticia. Periodismo oportuno y veraz que llega hasta ti. Muy buenas noches. Gracias por su sintonía y preferencia. Entérate de los sucesos que hacen historia en Es Noticia. Lunes a viernes, 21 horas. Por ADN 40. Siempre conmigo. Todas las noches en esta República MX, el análisis, el debate, los temas de fondo y la información. La libertad de opinar, la pluralidad. Soy Manuel López San Martín, acompáñenos. Noticias República MX, lunes a viernes, 22 horas. ADN 40, siempre conmigo. Antes de que termine la tarde, hacemos el recuento de los acontecimientos coyunturales, acompañado de información que está sucediendo. Invito a que juntos recibamos en la noche en un recorrido por la información. Noticias de ida y vuelta, con Alejandro Brock, lunes a viernes a las 18 horas. ADN 40, siempre conmigo. Los fines de semana la información también es constante. Viridiana Hernández te presenta Noticias de ida y vuelta. Nadie imaginó que las intensas lluvias se llevarían casas y algunos caminos. Sábados 11 horas y domingos 15 horas. ADN 40, siempre conmigo. Juntos vamos a revisar, vamos a analizar lo más importante de la semana. Sucesos que importan, la información ágil y honesta, sucesos que impactan, los acontecimientos que marcan el día a día, de lo nacional a lo internacional, la información que tú necesitas. ADN 40 en red, lunes a viernes, 20 horas. ADN 40, siempre conmigo. Investigación y análisis crítico. Hay un cambio profundo en la concepción de entregar las noticias. Periodismo para el mundo de hoy. La misma calidad, el mismo contenido, información verificada. Así amanece con Leonardo Curcio. Lunes a viernes a las 7 horas por ADN 40. Siempre conmigo. Es de mañana. Somos la voz de las causas sociales. Hay una puerta de esperanza para darle seguimiento y que se haga justicia. Análisis y reflexión para entender tu entorno. Acompáñenos con todas nuestras plataformas. Opine. Es de mañana, lunes a viernes, a las 8 horas, por ADN 40. Siempre conmigo. Le damos una vuelta al territorio azteca. La noticia está en las calles, en los rincones de todo México. El espacio de ADN 40 donde dejamos los foros de televisión y nos vamos a donde se mueve la información. Porque usted lo sabe, este espacio, este programa, lo hacemos absolutamente todos. Norte a sur te traemos los hechos. Esta
es nuestra crónica urbana. Tu ciudad en tiempo real. Lunes a viernes, 19 horas. ADN 40. Siempre conmigo. En punto de las 9 de la noche conoce los acontecimientos que son y serán noticia. Periodismo oportuno y veraz que llega hasta ti. Muy buenas noches. Gracias por su sintonía y preferencia. Entérate de los sucesos que hacen historia en Es Noticia. Lunes a viernes, 21 horas. Por ADN 40. Siempre conmigo. Todas las noches en esta República MX, el análisis, el debate, los temas de fondo y la información. La libertad de opinar, la pluralidad. Soy Manuel López San Martín, acompáñame. Noticias República MX. Lunes a viernes, 22 horas. ADN 40. Siempre conmigo. Caminamos por una de las calles principales del pueblo de Tezompa. Vamos a visitar el lugar inevitable, el lugar alrededor del cual se traza todo el diseño de este poblado, que es pues precisamente la iglesia, el templo del lugar. ¿Cómo están, José Luis? Bien, qué gusto verlos. Muchas gracias. Gracias por visitarnos. Mucho gusto. Muchas gracias. Y nos acompaña Marco Antonio López. Así es. Vamos a hablar un poco acerca del origen de la iglesia. Vamos entrando. Veo que que le pusieron una techumbre, supongo que para que quepa mayor número de fieles. Y entonces para poder ver la fachada nos vamos a tener que mover hacia este lado para darnos una idea de pues cómo están reunidos todos los elementos propios del arte virreinal en esta iglesia. Estaría lo que sería una capilla fosa. Vemos de este lado un atrio, el atrio. ¿no? Vemos de este lado el templo con una sola torre, con 3 cuerpos, una construcción muy simple, muy sencilla, sin embargo con una gran antigüedad. Estamos hablando de una iglesia que procede probablemente de mediados del siglo XVII, 1600 y tantos. ¿Cuál es la historia? Sí, pues de hecho parte de la iglesia que hoy está, no estaba como está ahorita. Estaba todo lo que es la barda perimetral descubierta, no tenía aplanado. Parte de la construcción también no tenía aplanado. ¿Eso cuándo se hizo? Eso poco a poco los pobladores en 1975 fueron como haciendo las mejoras, ¿no? Vamos a comentar que un poco lo que vemos procede de una remodelación que se hizo en el año de 1975. Fue la remodelación más importante que sufrió y no había vuelto a ser, digamos, intervenida ni restaurada hasta tiempos recientes, porque ya había filtraciones, ya estaba presentando una serie de problemas. Se tuvo que organizar alrededor del párroco, el pueblo, para poder llevar a cabo estos trabajos. Pero en los años 20 ocurrió también una intervención. Sí, en 1928 parte de lo que está ahí la sacristía, la construcción que se ve como nueva, también fue de la necesidad de la población el hacerse de un cuartito para guardar ciertos elementos y ahí recibir a las personas. Bueno, a mí me gustaría rescatar un punto específicamente. El inmueble en el que estamos, en la parroquia del pueblo, es un monumento histórico del gobierno federal, por así decirlo. Pertenece al gobierno federal y dentro de la historia que hemos venido comentando con Marcos, parte de la iglesia que estaba allá, me comentaba Marcos que aquí hay unas piedras de esa iglesia todavía, que están en la entrada justo. A ver, vamos. Se guarda esa historia todavía, sí. A ver, pero esto se levanta entonces... 1614 por ahí, ¿no? Por ahí, sí. Cuando uno está aquí y queda un poco oculta la fachada desde la calle, no se imagina el tesoro que vamos a encontrar en el interior de la iglesia. Es de verdad una sorpresa la que se va a llevar usted si no ha llegado al pueblo de Tezompa y no ha tenido oportunidad de contemplar la verdad, la reliquia que ha permanecido guardada en este lugar y además en las condiciones en las que la vamos a encontrar. Se comienza a levantar entonces a principios del siglo XVII. 17, así es. Se comenta que esta parte era un panteón. De hecho, todavía se guardan unas inscripciones. Por aquí las podemos ver. Ahí todavía. Claro, sí, el Camposanto, ¿no? Mire, era el lugar, exactamente es la palabra. Sí. Así es. Acá tenemos otra, mire. Aquí está.
De hecho, esta familia es parte de la que donó el terreno. Para que se levantara la iglesia. La señora del Valle, en 1900. Esta es una lápida, digamos, ya muy reciente. ¿no? Así es, sí. Porque debió estar sembrado todo este espacio de tumbas. Los primeros pobladores solían ser enterrados en los atrios de las iglesias. De hecho, lo hemos comentado, Beca, en la Ciudad de México el primer cementerio que existió fue el atrio de la catedral. Ahí enterraron a los primeros colonos que llegaron a habitar la Ciudad de México, cuyos huesos fueron rescatados durante una de las restauraciones, de uno de los trabajos que se hicieron para nivelar la catedral, pues estaba hundiendo de un lado. Sacaron los huesos y ahí estos huesos los metieron en cajas y están en una bodega de Lina. Uno puede ver los cráneos, los dedos, las costillas de la gente que caminó en 1521, 1524, 1528. Sí, bueno, hay que en la decir Ciudad de México. Estamos en una situación semejante. Sí, sí, y eso sucedió en todo el país hasta más o menos el siglo XVIII, cuando entra el pensamiento ilustrado, esta idea de que pues hay que tener panteones civiles, ¿no? Y entonces, que es insalubre, hay muchas epidemias, y entonces eso hace que los panteones se salgan. Muy alarmado, ¿no? La gente se hinca sin saberlo sobre los lugares donde están los procesos de descomposición de los cuerpos. Entonces entra esta idea de sacarlos de las ciudades y hacer los grandes cementerios civiles. Pero bueno, esto debe haber sido el paisaje de aquel Tezompa del siglo XVII. Ahora, la advocación del templo es a San Juan Bautista, según tengo entendido, ¿cierto? Lo cual creo que es interesante porque también nos habla de pues cómo era la geografía de esta zona. Normalmente cuando hay una iglesia dedicada a San Juan Bautista, nos está diciendo que originalmente había un culto al agua en la zona, ¿no? Porque bueno, San Juan Bautista está muy vinculado al agua, el tema del bautismo, ¿no? Del río, en el pasaje bíblico. Hay algo muy, muy interesante, no sé si lo comentamos en el programa anterior, pero una de las grandes festividades de Tezompa era la sanjuaneada, que era precisamente rendirle homenaje a San Juan Bautista. Estaba rodeado de agua, la gente, sobre todo los jóvenes, se salían desde la madrugada a echarse sus chapuzones, hacían una gran comida, hacían un baile, la orquesta desde una especie de trajinera, y pasaban un día celebrando a San Juan Bautista precisamente. Así es. Como una traspolación, ¿no, mi querida Beca? Sí, pues lo hemos hablado a lo largo de estos programas, la zona de Chalco era una zona de mucha agua y por lo tanto de culto al agua, ¿no? Así es, de ahí el nombre de San Juan y San Pedro Tezompa. Pero a mí me gustaría que Marco nos explicara un poco esto que mencionabas de San Pedro, de la historia del nombre, la hipótesis que se tiene. Sí, bueno, aquí también San Pedro tiene un papel importante dentro de la comunidad, porque digamos que San Juan, como fue el precursor, según la historia nos dice, de Cristo, ¿no? Él fue preparando el camino. Así también como que San Pedro nos viene a dar esa cimentación de que aquí se va a erigir esta nueva comunidad, porque la de allá abajo pues había desaparecido, ¿verdad? Se hundió. Qué dramático. Entonces, por eso ellos ponen en esa parte de ahí abajo dos chinampas, ¿verdad? Una especialmente para San Juan, pero darle también su importancia a San Pedro. Por eso aquí la comunidad está dividida en 4 barrios. Tenemos allá en la parte de este lado a San José, la parte baja, la Lupita, la parte centro, la Luz, y ya da para acá es San Pedro, que es el barrio más grande. Entonces, como verán, en el pueblo también se le da esa importancia como barrio, no nomás aquí. Por eso el padre tenían entonces dos imágenes tutelares, dos divinidades tutelares. Si te fallaba una, pues estaba la otra. Pero nos decían unas piedras que todavía podemos encontrar de la primera iglesia de Tezompa, ¿cierto? Sí, algunas personas que tenían parte de sus terrenos ahí. ¿Cuáles son estas que están descubiertas? Sí, estas piedras que están labradas formaban parte de la iglesia anterior, de la capilla, que también las que están aquí, bueno, las que están cubiertas, esas también formaban parte. Algunos pobladores que tenían sus terrenos ahí de cultivo, cada vez que barbechaban, llegaban a sacar estas piedras
y no nomás así, digamos, labradas, sino cuadradas, grandes. Como estas. Sí, sí, sí. Sí. De diferentes tamaños. Esto es tezontle, ¿no? No, bueno, que además hay que recordar que tezompa piedra. significa sobre el tezontle, ¿no? Entonces es el material que vamos a encontrar pero no aquí. No es tezontle. No, esta es piedra negra, que aquí por lo regular territorialmente en nuestra parte de arriba tenemos dos tipos de piedras. Una que es la volcánica, que es la piedra tezoncle, que le llamamos piedra roja, ¿no? Y esta también. Sí, es la piedra recinto esta, ¿no? Lo que se preguntaban algunas personas, ¿cómo es que también había piedra aquí abajo? Si es tierra floja, tierra húmeda, chinampa. Dice, yo creo que esa daba también a que el agua no se fuera. Ajá. Claro. Okay. No, y también nos habla, creo que del territorio, ¿no? Estamos muy cerca de los volcanes, es una zona en la que pues debió de haber llegado en algún momento la lava del Popo, ¿no? Sí, bueno, cuentan algunas personas, ¿verdad?, de nuestros antepasados, que sí, parte de que esa Meca viene un río, que es que comunicaba toda la chinampería de allá abajo, cruzaba Mixque y se iba hasta allá, hasta el centro, en la capital. Me cuenta mi abuelo, en paz descanse, que él sembraba a medias, no tenía terrenos, pero él sembraba a medias. Y toda su cosecha la subía en su canoa y se iba remando hasta allá. Se iba a las 3 de la mañana para que a las 6 de la mañana ya atendía su puesto. O sea, un recorrido semejante al que hacemos en coche, nada más que remando. Y estas son las piedras del templo original que queda abandonado cuando se abandona digamos, el tezompa original. Me dicen que el agua duró más o menos hasta finales de los 50, ¿verdad? Sí, bueno, me cuenta mi mamá que ella tenía 15 años, ahorita ella tiene 75 años. Dice que ella vio todavía el agua, que ya después de casi 50 años se empezó a desecar, se fue yendo esa agua. Dice, yo nunca imaginé que esta agua se fuera a ir. Bueno, y que corresponde con el proceso de urbanización de la Ciudad de México, ¿no? O sea, a medida que la Ciudad de México iba creciendo, a partir de los años 50, 60, pues esto se va... La creación de pozos también. Exacto. Sí, los pozos artesianos. Sí. Pues qué impresión, ¿eh? Sí se ve, todavía se alcanza a ver pigmento en la piedra, ¿no? Se alcanza a ver un pigmento ocre y un pigmento blanco. Y bueno, pues de repente subimos y recibimos esta gratísima sorpresa aquí desde el Sotocoro, donde se encuentran estos trabajos, pues, que son característicos del siglo XVIII. No sé si es una imitación hecha posteriormente o si proceden de ese tiempo. Es original. Sí, de hecho este tipo de figurillado que le dicen. ¿Figurillado? Ajá. Algunas pertenecen a la orden de los agustinos, que ellos así decoraban sus templos, sus iglesias, este tipo de decorados como de lazo así, entretejido. Pero también dice que es una mezcolanza también de los dominicos, de la orden de los dominicos, por la forma de las flores que tienen ahí en las diferentes partes, y cómo es que todo esto lo decoraban casi en su totalidad sin dejar espacios libres. Sí, claro, es totalmente barroco. Bueno, pero esto es el decorado del 75. Sí, ahí tenemos Se hizo en el 1975, entonces, pero siguiendo, digamos, el patrón de lo que era el templo original, ya que estaba agrietado, que estaba con filtraciones de humedad, que estaba muy dañado, se hace esta intervención, pero me imagino que respetando lo que se encontraba en el templo. Sí, como un retoque, ¿no? Una remodelación. Sí, se ve. Sí, la colaboración también de la población también, Héctor. Podemos ver este nicho que fue donado por el señor Ramón Salas Morales, que cada año viene a darle la atención, la decoración a la Virgen de Guadalupe, que en este caso está aquí. Bueno, esto, perdón, es bellísimo, ¿no? Esta decoración se hizo con la cooperación del pueblo, así es. Inaugurada por el... las cúcaras. Sí. Las cúcaras. No, pues está maravilloso, ¿no? Tener eso... La historia. Sí, esos favor, recordatorios ahí en los muros, ¿no? Sí.
Sí, pues algunas de estas imágenes que todavía conservamos o tratamos de conservar se han restaurado, como aquí el Cristo del Señor de Chalma que tenemos aquí, ya ha tenido una restauración, claro que conservando su originalidad. Claro. Este es del siglo XVIII. Ajá. Estos son de las imágenes que han estado desde que la iglesia fue edificada. Sí. También aquí tenemos a San Pedro, la imagen de San Pedro. Y de este lado tenemos la imagen de la Virgen de los Dolores y a San Juan. Ahorita aquí, posteriormente, este es su lugar de San José que tenemos allá expuesto en el altar. Es la bóveda también. Ajá, aquí. sí, la bóveda. Sí, bellísima. Y sí, de todo el estilo barroco, ¿no? Lo encontramos plenamente aquí. Sí, plenamente, sí. No logro imaginarme en qué estado se encontraría en 1975. Poco a poco se ha ido también haciendo los trabajos de restauración de la decoración. Esta parte que se amplió también se le está viendo por parte de la población y del sacerdote que está ahorita de terminar de decorar. Marcos, y tú eres uno de los autores de las obras que estamos viendo aquí, sí, de hecho, los 4 evangelistas que están ahí. Que están ahí pintados en las pechinas, sí. Ajá, el padre anteriormente me dice, oye Marco, ¿sabes qué? Nuestras imágenes se están deteriorando. ¿Cómo ves si nos hacías el favor de pintar nosotras? Le digo, sí, si quieren, pues las pintamos. Y él me dio el trabajo de hacer nuevamente. Usted le incluyó a cada uno de los evangelistas el elemento que lo acompaña o lo caracteriza. El león. Estamos ahí viendo el león. El buey. San Juan con la pluma y el... Sí, el águila. Pues bueno, tu mano ya ha quedado aquí en la historia del pueblo. Sí, así que el padre pues supo de mí, me dice, ¿sabes qué? Tú nos han dicho que eres el que pinta, dice, échanos la mano, dice. Y lo que hizo es colocar un lienzo sobre... Sí, es óleo sobre tela. Es decir, no se pintó sobre el muro, se respetó el muro. Se puso tela y se coloca ahí. Allá atrás se alcanza a ver un poco en qué estado se encontraba ya, ¿no? El estado de deterioro en el que se encontraba la iglesia, en las roturas que ya tiene ahí la parte inferior del lienzo. Pues qué interesante. ¿Cuánto tiempo le llevó, Marco, a hacer esto? Pues yo, por cada pintura me tardé un mes. Son 4 pinturas. Entonces el padre me dio una fecha para terminarlas, que era antes del 24 de junio, que es la fiesta de San Juan. ¿Junio de qué? Hace que serían del 2003, 2004. Ah, ya. Okay. Casi vine terminando esas y nos comenta que se hizo una ampliación aquí. Sí, es esta parte de acá. Es decir, ¿el altar dónde estaba? ¿Estaba aquí? Aquí, precisamente aquí estaba el altar. Terminaba. Ajá. De aquí ya era para los feligreses. Qué bonito se ve. Y entonces, aquí hay una placa, mire. Ah, ya. Se inició la obra 26 de abril de 2007. Del arquitecto Pedro Elizalde Xolalpa, bendecida por el obispo Luis Artemio Calzada. Ajá. Y el párroco Miguel Rosales Sandoval, que es que en ese entonces estaba aquí en este momento. Entonces esto se abre posteriormente y se decora con un gusto antiguo también. Sí, con el mismo estilo, ¿no? Respetando el estilo barroco, lo cual se agradece porque, bueno, de pronto estas intervenciones rompen mucho, ¿no? De hecho, el párroco también vio que la parte de abajo del piso fuera igual que la de allá. Claro. Que no hubiera un... ¿Y aquí qué había? ¿Era la sacristía, parte de la sacristía? No, esta parte era parte del atrio, de allá afuera. Ah, muy bien. Daba vuelta el atrio. Ah, daba vuelta, ok. Sí, nomás que así que por la necesidad de la población que ha ido creciendo... Se fue ampliando. Vio al padre la necesidad de hacerlo más amplio y también de este lado tenemos lo que es la capilla del Santísimo, que poco a poco también se ha ido arreglando. Y los salones para los de catecismo, porque ellos daban su catecismo allá en el atrio. A veces llovía, el sol,
Claro. Dice el padre, no, yo no quiero que los niños sufran, ¿verdad? Las inclemencias del tiempo. Y posteriormente se hizo la casa cura de este lado, donde él ya vive. Muy bien. ¿Y qué nos pueden decir? ¿Este es un San José? ¿Cuánto dura uno de estos? Pues ese dura 1 año prendiéndolo constantemente. Ok. Sí, cada año se renuevan. Ahora en Cuaresma se renovó el sábado de gloria. Está nuevo, digamos. Está nuevo, precisamente. Hay personas, familias que se les invita a que participen con la iglesia y hacen el favor de donarlo. ¿Los hacen en la zona, en la región, estos cirios? No, por Mixquic o por así que lo compraron aquí en la capital. Pero hay también artesanos aquí en Tezompa que todavía elaboran, como la familia Jiménez Aguilar, la familia Pacheco, ¿también? Del pueblo, que hace la cera escamada, que es una artesanía también aquí en el pueblo. Sí, ellos fabrican los cirios que los peregrinos o los que son mayordomos lo portan y se lo llevan a sus casas junto con la imagen que ellos en ese momento hacen el propósito de sacar la fiesta. Muy bien. Tenemos que hacer una pequeña pausa. No se vaya, vamos a seguir caminando. Le damos una vuelta al territorio azteca. La noticia está en las calles, en los rincones de todo México. El espacio de ADN 40 donde dejamos los foros de televisión y nos vamos a donde se mueve la información. Porque usted lo sabe, este espacio, este programa, lo hacemos absolutamente todos. Norte a sur te traemos los hechos. Esta es nuestra crónica urbana. Tu ciudad en tiempo real. Lunes a viernes, 19 horas. ADN 40. Siempre conmigo. En punto de las 9 de la noche conoce los acontecimientos que son y serán noticia. Periodismo oportuno y veraz que llega hasta ti. Muy buenas noches. Gracias por su sintonía y preferencia. Entérate de los sucesos que hacen historia en Es Noticia. Lunes a viernes, 21 horas. Por ADN 40. Siempre conmigo. Todas las noches en esta República MX, el análisis, el debate, los temas de fondo y la información. La libertad de opinar, la pluralidad. Soy Manuel López San Martín, acompáñenos. Noticias República MX, lunes a viernes, 22 horas. ADN 40, siempre conmigo. Antes de que termine la tarde, hacemos el recuento de los acontecimientos coyunturales, acompañado de información que está sucediendo. Invito a que juntos recibamos la noche en un recorrido por la información. Noticias de ida y vuelta, con Alejandro Brock, lunes a viernes, a las 18 horas. ADN 40, siempre conmigo. Los fines de semana la información también es constante. Viridiana Hernández te presenta Noticias de ida y vuelta. Nadie imaginó que las intensas lluvias se llevarían casas y algunos caminos. Sábados 11 horas y domingos 15 horas. ADN 40, siempre conmigo. Juntos vamos a revisar, vamos a analizar lo más importante de la semana. Sucesos que importan, la información ágil y honesta, sucesos que impactan, los acontecimientos que marcan el día a día, de lo nacional a lo internacional, la información que tú necesitas. ADN 40 en red, lunes a viernes, 20 horas. ADN 40, siempre conmigo. Investigación y análisis crítico. Hay un cambio profundo en la concepción de entregar las noticias. Periodismo para el mundo de hoy. La misma calidad, el mismo contenido, información verificada. Así amanece con Leonardo Curcio. Lunes a viernes a las 7 horas. Por ADN 40. Siempre conmigo. Es de mañana. Somos la voz de las causas sociales. Hay una puerta de esperanza para darle seguimiento y que se haga justicia. Análisis y reflexión para entender tu entorno. Acompáñenos con todas nuestras plataformas. Opine. Es de mañana, lunes a viernes, a las 8 horas. Por ADN 40. Siempre conmigo. Le damos una vuelta al territorio azteca. La noticia está en las calles, en los rincones de todo México. El espacio de ADN 40 donde dejamos los foros de televisión y nos vamos a donde se mueve la información. Porque usted lo sabe, este espacio, este programa, lo hacemos absolutamente todos. Norte a sur te traemos los hechos. Esta es nuestra crónica urbana. Tu ciudad en tiempo real. Lunes a viernes, 19 horas. ADN 40. Siempre conmigo.
En punto de las 9 de la noche conoce los acontecimientos que son y serán noticia. Periodismo oportuno y veraz que llega hasta ti. Muy buenas noches. Gracias por su sintonía y preferencia. Marco, y uno de los pasajes, digamos, que acompañan la historia de esta iglesia tiene que ver con los zapatistas y la revolución, las incursiones zapatistas en las que se daban pues saqueos de muchas imágenes, de joyas que había en las iglesias, y ustedes, el pueblo, emprendió la defensa de las imágenes religiosas. Sí, hay algunas imágenes que no están aquí en la iglesia, que deberían de estar, ¿no? Pero algunas personas de la comunidad, de familia en familia, las han conservado como una herencia de sus abuelos. ¿Se las llevaron a esconder? Sí, los revolucionarios por lo regular cuando pasaban se llevaban parte de la riqueza que ellos poseían los pueblos. ¿Para qué? Para comercializarlo con armas. Sí, había un saqueo, digamos, de arte sacro, ¿no? Entonces, algunas personas pues se llevaban las imágenes para resguardarlas, y ahí las tuvieron por mucho tiempo hasta que se culminó la revolución. Entonces, esas familias pues las han conservado. O sea, todavía están en casas. Sí, están en casas, pero son imágenes que vienen desde la época virreinal. Ajá. Desde el tiempo que se construyó. Sí, son muy antiguas ya esas imágenes, que por lo regular vemos una imagen de la Virgen de Guadalupe de hoy en día a las que ellos tienen, y son totalmente distintas. Tal vez en la fisonomía sean iguales, pero la forma en que están hechas, elaboradas, son distintas. Oiga, pero ¿hay algún ritual alrededor de eso? Qué bonito. Sabe que me gustan los perros, ¿no? Aquí, por lo regular, lo que hace la comunidad es conservar la original aquí en el templo, en la iglesia, y hacer una réplica para que ande peregrinando por la comunidad. Pero las que están en las casas, las van a digamos, a rendir adoración, culto, ¿hay alguna ceremonia que se realice o están simplemente ahí resguardadas? Algunas sí les hacen un culto, por ejemplo, les hacen rosario, les hacen fiesta, pero ya es personalmente con ellos. Algunas sí las llegan a traer aquí a la iglesia y juntamente con la iglesia les celebran. Muy bien. Oiga, pues muchísimas gracias, Marco. Le agradezco mucho que nos haya dado esta explicación y nos haya acompañado para entender un poco el pasado de este lugar. ¿Con qué seguimos? Pues vamos a ver ahorita esta pues fiesta religiosa que nos van a platicar Omar Tenorio. Bienvenido, Omar. Omar, bienvenido. Muchas gracias. Omar, estamos frente a algunas imágenes donde vemos que se está preparando para una procesión. Cuéntanos qué estamos viendo aquí, tú que conoces perfectamente el tema de la mayordomía aquí. Pues sí, aquí vemos la representación de uno de los barrios originarios. Como lo decía Marco, aparte de las imágenes que tenemos en la parroquia, pues existen estas imágenes peregrinas, ¿no? Que es en este caso es de la Virgen de la Luz, acompañada de la Cruz de los Mayordomos, que es la unión entre todo el pueblo, ¿no? Esta es la Cruz de los Mayordomos, que se les entrega a los mayordomos cuando reciben su compromiso. Ajá. También se les entrega junto con algunas ceras, algunas flores, y la tradición de la cera es muy, muy antigua, ¿no? ¿Compromisos por un año? Un año de mayordomía, se puede extender dependiendo de las circunstancias familiares, y pues si el año es de mayordomía... Ok. ¿Esta cruz de qué está hecha? De latón. Ah, es de latón. De latón, sí es. Y se ve el trabajo, ¿verdad? Sí. Es una cruz que nos fue entregada por la parroquia para el mismo uso de las mayordomías. ¿Y qué tan seguido se hacen estas procesiones y fiestas? Las festividades ocurren a todo el año, ¿no? Iniciando desde el 31 de diciembre. Es lo que dicen. 1 y 2 de enero. Que es un pueblo muy fiestero, ¿no? Fiestero. Todo el año hay Cada barrio tiene fiestas. su procesión y tiene su fiesta. Cada barrio tiene su fiesta, dependiendo, en este caso, tenemos 4 barrios, ¿no? Que es la Virgen de la Luz, el barrio de la Lupita, San José y la Virgen de Guadalupe. Pues ¿no? Sí, las fiestas empiezan el 31 de diciembre y acaban el 24 de diciembre, ¿no? Tienen una semana de descanso y empieza otra vez. Sí, sí, todo está junto con el ciclo agrícola, ¿no? Iniciando desde las fiestas del Señor de Chalma en el 1 de enero para pedir a Él que nos ayude en este año de trabajo. ¿Cómo se ha desarrollado eso? Fíjate que me contaba José Luis Beca que
que no había un sacerdote en este lugar, tenía que venir de Mixquic y tenían que ir por él a traerlo en remando. En remando. Y una vez creo que se cayó, ¿no? Se cayó al agua y ya no quería venir. Sí, porque era el medio en ese entonces, el transporte para ir. Sí. Entonces tenía que ir y regresar. Sí, lamentablemente no éramos una parroquia como tal, pertenecíamos a la jurisdicción de Mixquic. En este caso, en el curato de Mixquic, pues teníamos que ir allá, traer al sacerdote para que pudiera administrar los sacramentos en el pueblo. Pero estamos hablando de hace cuánto tiempo. No, pues es de 1532, cuando todavía existía esta jurisdicción y relación con Mixquic. Ok, me imagino que ha de haber una lista de personas que quieren ser el mayordomo. Es uno de los grandes honores que puede tener una persona, es hacerse cargo de esa responsabilidad. Lamentablemente pasamos un momento de crisis porque después de la pandemia mucha gente ya no quiso recibir la mayordomía. Entonces, ¿a qué se debe eso? Más que crisis nada, económica. La economía ahora nos está afectando mucho y pues estamos batallando demasiado con los mayordomos. Pero anteriormente sí, existía esto. Omar, me gustaría que les platicaras un poco de los árboles que tenemos aquí, ¿qué son? Sí, estos árboles se cree que fueron plantados por los franciscanos, que se establecieron aquí en un inicio. ¿Martín de Valencia? En un inicio aquí se establecieron los franciscanos y fundaron aquí esta iglesia. O posteriormente llegaron los agustinos en 1572 alrededor. Pero entonces estos deben ser agustinos, ¿no? Agustinos o franciscanos. Porque estuvo primero la iglesia franciscana abajo, ¿no? Abandonada, ya desaparecida, y esta se levanta después, probablemente ya con la llegada de los agustinos. Y estos árboles, entonces estaríamos viendo árboles de ¿qué? ¿De 500 años de edad? Sí, aproximadamente. Sí, más árboles todavía en esta parte de aquí. Y un poquito más para allá pues eran más árboles. Y aquí se hace la representación de la Semana Santa, ¿no? Como en este pasaje bíblico del Huerto de los Olivos, pues se retoma con estos huertos. Tenemos ahí la Comisaría Ejidal del pueblo y ese lugar que fue la primera escuela que se sabe del pueblo. Este lugar fue la primera escuela. Llegaban a estudiar hasta el 3er grado y de ahí se tenían que mover a la Ciudad de México, ir caminando de aquí al pueblo de Tetelco, para continuar los estudios si es que querían continuar. Esa es una de las... ¿Eso hasta qué año habrá sido? Aproximadamente como en los 60. Hasta los años 60. Sí, así es. Y Omar, ¿por qué nos cuentas un poco la importancia que tienen las mayordomías para el pueblo de Tezompa? Es decir, tienen un peso en la comunidad, ¿no? Sí. ¿Quiénes son mayordomos? Exactamente. Desde la época prehispánica pues otorgaban estos cargos, ¿no? Políticos, sociales, religiosos, y que tenían un gran privilegio para los que los tenían. Ya con la llegada de los españoles, pues este ciclo de organizaciones se retoma en figura de los fiscales, de los principales del pueblo y en este caso los mayordomos. Entonces, muy bien. Este cargo de mayordomo pues te hace, ¿no? Es un privilegio para la familia que lo recibe. ¿Dónde estamos entrando? Estamos aquí en el pueblo de Tezompa, en una casa tradicional de la comunidad, muy antigua, perteneciente a la familia Torres. Nos podemos asomar si gustan para que vean cómo está la parte de arriba, que es donde se almacenaba el maíz y todos los granos que se traían. Ok, sí sería interesante que estuviera una cámara. Pero quisiera antes de eso quisiera señalar esto. Es que también el arte del retrato y del retoque, que es una cosa que empieza en México después de 1850, se empieza a desarrollar y aquí encontramos, ya son rarísimos, es muy difícil encontrar este tipo de intervenciones en los retratos hoy en día, pero marcaron una época que duró pues hasta los 1930, 1940, era una costumbre el retocar el retrato. De hecho, se anunciaban los estudios en los periódicos diciendo, lo vamos a dejar mejor que en la realidad. Y si no le gusta, no paga. Sí, sí. ¿No? Y aquí vemos, ¿esto qué es? ¿Esta es una foto antigua de Tezompa? Sí, justo es el señor, quien es dueño de esta casa, que aquí nos está acompañando, don Serafín Torres, 90 años, 90 años, don Serafín, de edad, ya es de las personas más grandes, pero además más sabias del pueblo.
90 años. Así es. Oiga, don Serafín, entonces usted nos puede contar lo que hemos estado platicando de cómo era la sanjuaneada y de cómo era cuando aquí había agua. Sí, mire, en el tiempo la fiesta del patrón es ahora que viene San Juan Bautista. Entonces ahora hicieron una explanada, pero era una laguna y la llamábamos Laguna de San Pedro. Entonces se llevaban la imagen, llevaban 4 morillos y una mesa así, y lo ponían ahí, y los muchachos a la navada, las clavadas, y en las orillas del lago había cafés, tamales. Era un gusto para celebrar la fiesta del patrón. Así era. ¿Y eso duraba hasta la noche? Sí, duraba, no, al amanecer ya. ¿Hasta el amanecer? Sí, no, ya no, a la madrugada ya se venían, pero era como el peso de la noche se hacía le nombraban la sanjuaneada. ¿Y qué siente usted ahora al ver que todo eso desapareció, que el agua se fue? Pues, donde viven, mire, yo más digo, en esas tierras que ahora viven, nos dieron de comer, de allí vivíamos. No había trabajos en México, aquí todos trabajábamos aquí. El que no tenía chinampa, pues iba con él. Y ahí nos daban verduras, lechuga, jitomate, calabaza, maíz, picante, todo cosas de verdura. Y de ahí nos vivíamos. ¿A usted le tocó ir a México en canoa? A llevar verduras. Yo ya no vi, pero mi papá sí, pero de aquí iban en aquel tiempo no había estufas, no había nada en ese tiempo. Entonces pura leña quemaba la ciudad o carbón. Entonces aquí llenaban las canoas de deporte, como llenar un tráiler. ¿Sí? Y llenaban y iban, entraban por Jamaica, por ahí el puente de Chabacano, por ahí entraron así. Mi papá dice que vio todavía la canoa llegar hasta, venía al taller, hasta que llegaban las canoas. Y aquí de Chalco, también me dice mi papá que vio llegar las canoas hasta cerca de las Casas Coloradas. Esas Casas Coloradas son una joya, una antigüedad de Chalco. En Chalco. Sí, porque hasta ahí estaba el embarcadero. Entonces ahí llegaban la verdura de Xochimilco, de ese rumbo, ahí se descargaban para el día de la fiesta la plaza del Viernes de Chalco, porque no había otra plaza más grande que la de Chalco. Esto me contaba mi papá. ¿Su papá en qué año nació? ¿En qué año nació su papá? Mi papá nació en 1885. 85, entonces es... Y murió en 1978. O sea que a su papá le tocó ver cómo se secó el agua. Mi papá era más alto, pero sí era mucho más alto. Pero con nosotros, mi mamá era chaparrita, ni manera. Pero algo hemos de servir. Oiga, ¿y esta casa sabe en qué año se construyó? ¿Mande? ¿Sabe cuándo se construyó esta casa en la que estamos? Esta casa ya me tocó ayudar a construirla. Sí, la tienda sí lo hizo mi papá cuando yo tenía unos 8 o 10 años. Pero esta sí ya Pero digamos, es como el modelo de cómo eran las viejas casas de Tezompa. Así eran más o menos. Los muros son son de piedra y lodo. Pero como la forma que trabajaba el albañil, y era macizando bien con piedra chica y piedra grande. El muro tiene 50 centímetros de ancho. Sí. También hecho pero hay maestros que no sabían hacerla y se les cuarteaban las casas. ¿Todas tenían un tapanco para guardar ahí los granos o para guardar productos? En aquellos tiempos, en mis tiempos, joven, yo lo llenaba hasta arriba, hasta pegar, además tantito que dejaba yo llenaba de maíz, y aquí todavía sobre otro poco de maíz. Sembraba yo todas las propiedades
pequeñas propiedades de mi papá. Bueno, se ve usted muy bien, y qué bueno que esté acompañado por estoy a base de medicina, ¿verdad? Pero más o menos, ¿verdad? Como le digo a usted, mi abuelo, yo llegar a las Canoas, no sé a qué distancia de la presidencia de Chalco, pero yo lo voy a llegar, y mi papá lo vio llegar a las Casas Coloradas. Yo pues ya no, y iban aquí, iban a vender sus verduras a Jamaica también, desde entonces, pero todo el lago grande, de toda la hacienda, ahora que la hacienda vino el español, Íñigo Noriega, sí. el que se apodera de todo esto. Pero esto fue por orden de Porfirio Díaz. Porfirio Díaz fue el que hizo todo esto. Él dijo, hay tierras ociosas que vengan a otro país. Y no nomás las tierras, quitaron las tierras a los pobres y ya los dejaron así. Por eso vino la revolución. Pero fue la causa de Porfirio Díaz. Y Porfirio Díaz, antes había levantamientos, pero como siempre los mandaba a matar o les daban plebes. Ya cuando se vieron los 3 generales, ya no pueden. Se peló antes de todo. Cuando llegó Madero, fue el que primero llegó. Ya se había ido. Ya hubo presidentes interinos que uno ya siendo presidente. Lo malo que Madero volteó contra sus compañeros, porque era compañero de Zapata y de Villa, de los 3 que eran la conquista. Y ya se volteó contra ellos porque le ofrecieron dinero. Me dijo, ¿sabes? Países los científicos le ofrecieron dinero, quién sabe cuánto le dieron. Y hasta 2 damas. Se sabe toda la historia, ¿no? Sí, ya vimos. Oiga, muchísimas gracias por recibirnos. Muy interesante. Le agradezco. Vamos a seguir. Gracias, don Serafín. Gracias, don Serafín. Pues lamentablemente, mi querida Beca, estamos ya con el tiempo encima. Ha sido un recorrido muy interesante, lleno de sorpresas, una lección de lo que pasó en este momento, en este lugar, durante tiempos de Porfirio Díaz, de Íñigo Noriega y de cómo golpeó la revolución. Del relato de alguien que probablemente lo escuchó de su propio padre, una persona que tal vez no vio eso, pero que creció escuchándolo de boca de sus padres, y la revelación que ha sido la iglesia. De verdad, muchísimas gracias. Les agradezco mucho que nos hayan acompañado, José Luis. Mil gracias. Omar. A ustedes. Gracias. Han sido muy amables con nosotros, muy generosos, y nos han enseñado algo que lo comentábamos en el programa pasado. Es muy difícil que uno se venga hasta este lugar y pues desconoce muchísimo del pasado, de la historia y del desarrollo de esta población. Mil gracias. Les agradezco que nos hayan acompañado. Gracias, mi querida Beca. Le agradezco muchísimo que nos haya acompañado en este recorrido. Espero que lo haya disfrutado tanto como nosotros. Sígasela pasando bien y nos vemos la próxima semana. Ya lo sabe usted, aquí en El Foco.